¿Estás pensando en estudiar ingeniería mecatrónica, pero aún no sabes con qué te encontrarás? ¿Será que voy a hacer robots? ¿Será que voy a hacer inteligencia artificial? Pues quédate en este video donde te hablaré sobre la ingeniería mecatrónica. Hola y bienvenidos a Dardo Bermúdez. Soy estudiante de ingeniería mecatrónica de 8º semestre y en este video quiero contarles un poco acerca de este amplio, impresionante mundo de la ingeniería mecatrónica. Para empezar, ¿qué es la ingeniería mecatrónica? Seguramente si vas a estudiar ingeniería mecatrónica habrás visto este gráfico. Lo que dice este gráfico son las 4 ramas principales de la ingeniería mecatrónica, dentro de las que se encuentra el control, la computación, la mecánica y la electrónica. Pero vamos a ver un poco más a profundidad qué es lo que vas a ver durante tu carrera como ingeniero mecatrónico. Empecemos por la materia que más te va a acompañar durante toda tu carrera y son las matemáticas. Las matemáticas son muy importantes porque te van a ayudar a comprender conceptos de otras asignaturas. En las universidades normalmente, como en la Universidad Nacional de Colombia, tú empiezas directamente viendo cálculo. Por eso es importante que desde bachillerato traigas todas las bases de lo que es álgebra, trigonometría y toda la matemática esencial. En mi caso yo vi una materia que se llamaba matemáticas básicas, en donde hacíamos repaso de todos esos conceptos de funciones y todos esos conceptos que debimos haber visto en el colegio y que serán muy importantes para poder entender cálculo desde su parte más básica. Primero se va a ver lo que es el cálculo diferencial. En cálculo diferencial vas a ver límites, derivadas. Probablemente ya viste esto en el colegio, pero aquí lo vas a empezar a ver más a profundidad y un poco más enfocado a la carrera, a cómo podría aplicarse a la carrera. Más adelante vas a ver cálculo integral. Es donde empiezas a hacer una operación que es la integral y es la operación contraria a la derivada. Estas operaciones te van a ayudar a comprender también muchos procesos dentro de la ingeniería. Y después de que hayas visto derivadas integrales, tú ya las has visto en una sola variable, que es, digamos, x. Ahora vamos a trasladar eso, las integrales y las derivadas, a 2 variables o a más de 2 variables. Y esto es lo que se conoce como el cálculo multivariable, en donde empiezas a aplicar los conocimientos de derivadas integrales ya en varias variables, x, y y z. Por otra parte, también vas a tener una materia llamada ecuaciones diferenciales, en la cual vas a aprender a resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales que tienen que ver mucho con procesos que vas a ir entendiendo durante tu carrera, como el funcionamiento de un condensador o de una resistencia eléctrica, de cómo funciona un circuito a partir de las ecuaciones diferenciales. Finalmente, aprenderás sobre el mundo de los números complejos. Seguramente en el colegio viste que esta raíz no se puede resolver. Seguramente te habrán dicho esto. Pues no es del todo cierto. Esta raíz sí tiene una solución, pero en un conjunto más grande de números que se llaman los números complejos. Vamos ahora con la electrónica. La electrónica es otra de las partes muy importantes y como muy interesantes de esta carrera. Coges un protobar, que es esta placa, y empiezas a montar los elementos, digamos una resistencia, y vamos a montar un LED. A esos 2 elementos vamos a conectarle una fuente de energía y ¡voilà! Magia, el LED ha encendido. Este es uno de los primeros circuitos que harás y de los que vas a comprender. Y es que ya a partir de esto vas a empezar a crear circuitos a partir de varias resistencias, donde seguramente en el colegio habrás escuchado de los circuitos en serie y en paralelo. Y se trata de ir escogiendo las resistencias que vas a utilizar y las vas acomodando de acuerdo a lo que necesitas. Esto es lo primero. Luego verás cómo funciona un condensador en corriente continua y verás también cómo funciona una bobina, pero verás que estos elementos no brindan tanta utilidad en corriente directa como la van a brindar en corriente alterna. Entonces vas a ver una nueva materia que se tratará sobre circuitos en corriente alterna, y en este caso empezarás a comprender cómo es que funciona la electricidad, cómo es que nos llega la electricidad a la casa, cómo es que se van transportando los electrones, de qué forma,
hay la frecuencia en la red eléctrica, y con esto ya empezarás a formar circuitos mucho más interesantes en corriente alterna. Basado por estos conocimientos, vas a aprender ahora sobre computación. ¿Cómo funcionan las computadoras? A partir de una serie de transistores, muchísimos transistores, pues verás cómo funciona un transistor, verás también cómo funciona un diodo y entre otros elementos electrónicos que vas a ir comprendiendo poco a poco, como los amplificadores operacionales. Y a partir de eso vas a ver la lógica binaria, donde verás el mundo de los unos y ceros, cómo es que los computadores entienden eso, y vas a crear tu propio circuito que va a ser con compuertas lógicas para simular el funcionamiento de un computador. Bien, ya estás empezando a aprender cómo funciona nuestro mundo tecnológico, pero ahora digamos que quiero encender un bombillo con un Arduino. Me dirás, ¿un bombillo con un Arduino? Eso no es posible. Pues déjame decirte que de cierta forma es posible encender un bombillo con un Arduino. Para ello vas a aprender unos dispositivos de potencia que te ayudarán a encender el bombillo a partir de una señal de 5 voltios que me está generando el Arduino. Genial, ahora puedes controlar un bombillo con un Arduino. Y hablando de Arduino, aquí es donde empieza la magia, porque llega la programación. Y la programación es otro de los componentes importantes en tu carrera de mecatrónica. Y lo primero que aprenderás a programar claramente es el Arduino. Y con él aprenderás las estructuras básicas de programación, aprenderás todo de cómo funciona básicamente las variables y todas las estructuras de programación. Y más adelante pasarás a microcontroladores más complejos, como puede ser el ESP32, el Raspberry Pi o tal vez el PIC. Finalmente programarás los cerebros de la industria, los PLCs. Con los PLCs puedes dirigir procesos industriales más grandes, donde ya se está haciendo un proceso, digamos, de ensamblaje de algún elemento, por ejemplo, así como el video que estás viendo en este momento. En física comenzarás con conceptos básicos de velocidad, posición y aceleración. Entonces harás muchos ejercicios de cómo se comportan estas tres características de la física. Luego te centrarás en la física eléctrica, donde verás más a profundidad cómo se comportan los átomos en un circuito eléctrico. Esto a veces también se conoce como electricidad y magnetismo en otras universidades, y es ver esa forma en la que los átomos se van desplazando para crear el potencial, la diferencia de potencial de energía que permite el funcionamiento de los circuitos eléctricos. Finalmente estudiarás unas materias que son dinámica y estática, donde verás cómo es el comportamiento de elementos de nuestro mundo real cuando son sometidos a las fuerzas. Entonces verás qué pasa, cómo interactúan las fuerzas con un objeto en particular. Estas materias pueden ser desafiantes, pero son importantes y fundamentales en la carrera de ingeniería mecatrónica. Y ahora pasemos con otro mundo, que es el mundo del control. Ya tenemos todos los conocimientos de electrónica necesarios, así que primeramente vamos a hacer un control de forma analógica. Vamos a tomar todos esos elementos y vamos a controlar, por ejemplo, la temperatura de un horno, o vamos a controlar el movimiento de un helicóptero, o vamos a controlar inclusive un dron. ¿Qué tal? Todo esto es posible con el control. Pero antes de empezar a ver control, verás algo que es señales y sistemas, donde aprenderás a adecuar esas señales, donde aprenderás a adecuar los sistemas para poder ser controlado, porque el control no solamente lo vamos a hacer con elementos eléctricos, puede que el control lo lleguemos a hacer en algún momento con un Arduino o un microcontrolador cualquiera, así que es importante acondicionar primero los sensores y los sistemas que vamos a utilizar para que puedan ser controlados por alguno de estos mecanismos microcontroladores. Finalmente exploremos un poco de la mecánica. En la mecánica depende mucho de tu universidad, pero puede que aprendas a utilizar la fresadora o el torno, estos elementos de mecanizado que ayudan a construir piezas.
dentro de mecánica también puedes llegar a ver elementos como las máquinas CNCs, que van acompañadas también de programación y de control. Descubrirás el funcionamiento de los motores eléctricos, de los transformadores, de cómo es que funcionan estos elementos. Y así te familiarizarás también al final con lo que son piñones, lo que son engranajes, poleas, todos estos elementos que te ayudan a crear una máquina. Y a partir de todo ese conocimiento que ya tienes, podrás empezar a hacer tus propias máquinas. Todos estos conceptos abren puertas a nuevas materias como la robótica, el diseño mecánico, el diseño mecatrónico. Con todo el conocimiento adquirido, inclusive podrías llegar a crear tus propios robots. Tal vez te inclines hacia la especialización del software o de la inteligencia artificial o del manejo de equipos de trabajo, porque tú como ingeniero mecatrónico tienes la capacidad para dirigir equipos de otros ingenieros de otras especialidades para crear un producto final. Vas a tener una visión global acerca de la mecatrónica y vas a conocer un poquito de electrónica, un poquito de programación, un poquito de mecánica y de todos estos elementos, lo que te llevará a hacer un trabajo interdisciplinar muy interesante. Bienvenido al apasionante mundo de la ingeniería mecatrónica. Espero que disfrutes de este agradable viaje y a través de él puedas comprender cómo funciona nuestro mundo tecnológico. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por haber visto este video. Si te ha sido útil y te ha respondido alguna de tus preguntas sobre la ingeniería mecatrónica, no olvides darle like y suscribirte al canal Dardo Bermúdez. Si tienes alguna pregunta, no dudes también en dejarla en los comentarios. Gracias por haber llegado hasta acá y hasta la próxima.